Estamos acá en la session de Bioceres y hoy hablamos un poquito de la ecofisiología y cómo el trigo compone su rendimiento con respecto al ambiente, y también cómo la genética y el ambiente van ayudando o perjudicando, cuando no hacemos las cosas bien, a construir ese rendimiento. Así que estuvimos charlando de eso, de la elección justamente de la fecha de siembra y del genotipo adecuado para cada ambiente. En materia de fertilización, una fertilización al macollaje, ¿cuánto favorece el cultivo? Mira, cuando hablamos de nutrición, que es uno de los factores más importantes en trigo, siempre tenemos que tener muy en cuenta el objetivo final. ¿Sí? Generalmente sabemos en qué lote estamos, cómo es el año, si es niña o niño, si va a venir un poco más frío, un poco más cálido, y eso nos va construyendo un objetivo de rendimiento potencial. Ese es el primer factor. En base a ahí, construyo mi estrategia de fertilización sabiendo qué cantidad de nitrógeno, fósforo, potasio y azufre, ¿sí? O si uno quiere mayormente nitrógeno y fósforo, que son los principales, necesita ese cultivo. Y ahí voy construyendo esa etapa de fertilización. Y esa estrategia de si me conviene todo a siembra, todo a macollaje, o dividir en una parte y en una parte. En una parte de su charla se habló mucho de vernalización y por ahí no queda claro qué es y cómo funciona, digamos. Bien, la vernalización es la necesidad que tienen ciertas variedades de acumular frío para cumplir sus etapas. Entonces, eso es importante porque eso nos va a determinar en qué fecha de siembra y en qué localidad podemos sembrar algunas variedades y otras no. Las variedades que necesitan frío, que en lo general necesitan una fecha de siembra temprana y se adaptan mucho más a regiones frías, obviamente, para cumplir ese requerimiento. Este año, al haber sido un año tan frío, esas variedades se vieron beneficiadas y produjeron bastante buena cantidad de macollos y están muy bien de ciclo. Pero normalmente tenemos que tener en cuenta esa disponibilidad de frío por región para saber qué materiales podemos ubicar en ese sentido. En un cultivo como trigo, después del macollaje, ¿qué es lo que ocurre cuando se comienza a encañar, digamos? Bien, ahí nos acercamos a lo que normalmente conocemos como etapa crítica del cultivo, ¿no es cierto? Empieza, si querés, el trigo a definir su partido. Empezamos a los últimos minutos donde tenemos que definir los goles. Ahí el trigo empieza a definir eso, pero nosotros como productores ya hicimos toda la estrategia. Es decir, hasta ahí nosotros ya hicimos todo lo que podíamos. Elegimos genotipo, elegimos fecha de siembra, elegimos una estrategia de nutrición y también elegimos una estrategia de sanidad, si se quiere, o de aplicación de fungicidas, que es otra práctica muy utilizada en trigo. Entonces, en esa etapa el trigo va a empezar a reaccionar a todo ese paquete tecnológico que aplicamos y a dar la respuesta que uno esperaría, ¿no es cierto? Y otra cosa de qué ocurre. ¿Qué ocurre cuando empezamos a ver las primeras espigas embuchadas, como dicen habitualmente? Bien, ahí lo que tenemos que tener en cuenta es cualquier factor externo cuando estamos en espiga embuchada, sobre todo en ese momento el tema de las heladas, ¿sí? Es donde más afecta el rendimiento. Espiga embuchada empezás a tener un factor, un riesgo, si se quiere, de las famosas heladas tardías que muchas veces perjudican. Y nos empezamos a acercar a otro punto también crítico, que son las altas temperaturas. Estamos en Victoria, en Entre Ríos, y acá ocurre mucho eso. Cuando el grano empieza a llenarse o a diferenciarse, cuando empieza la meiosis de generar el grano, todo lo que está relacionado a altas temperaturas o a golpes de calor juega muy en contra. Por eso volvemos a lo que hablamos recién al inicio. Es clave determinar el ciclo y la fecha de siembra para no exponer nuestro periodo crítico ni a una helada temprana ni a los golpes de calor que generalmente empiezan a ocurrir a partir de noviembre en adelante. También se habló mucho de cuidado de hoja, sobre todo el cuidado de la hoja bandera. Totalmente. El trigo va, la fábrica, si se quiere, de fotoasimilados es el área foliar. Entonces tenemos que cuidar muchísimo el área foliar para que llene esos granos, ¿no es cierto?, para que pueda contribuir al rendimiento. El trigo no tiene la gran capacidad de traslocar en gran porcentaje nutrientes desde el tallo hacia los granos, sino son las hojas quienes van generando prácticamente el 80% de los fotoasimilados que se depositan en grano. Entonces, si no tenemos una hoja bandera sana, no vamos a tener un buen resultado. O por el contrario, tenemos que cuidar la hoja bandera y la hoja bandera -1 para obtener un buen rendimiento de trigo. Recién usted hacía mención a la aplicación de fungicidas. ¿Y cuáles son los factores que debemos tener en cuenta a la hora de realizar esta práctica? El primer factor es el estadio fenológico del trigo. Como hablamos recién, estamos en hoja bandera, que generalmente es donde comienzan la mayoría de los problemas sanitarios. Y
tenemos condiciones predisponentes para rollas, generalmente roya amarilla o roya anaranjada, que la roya amarilla aparece más temprano, la roya anaranjada generalmente aparece un poquito más tarde. Tenemos condiciones y tenemos roya y tenemos, si se quiere, el otro componente que es precio del trigo y la cuenta económica nos da, no hay que dudarlo y hay que aplicar fungicida. Los umbrales de daño para roya son muy bajos, son 3, 4, 5%, dependiendo de algunos factores. Entonces eso es 1, 2, 3, 4 pústulas por hoja. A veces el productor parece que es muy poquito, ¿sí? Y nos dejamos estar. Y lo pagamos caro, a veces nos dejamos estar. Siempre es mucho más conveniente cuando esté ese momento y estemos en ese umbral, aplicar. Por último, un factor que parecería ser más que lógico, pero el agua como determinante de rendimiento. Fundamental, fundamental. El agua es otro de los principales determinantes de cómo el cultivo va a producir o va a rendir. En trigo lo que sí tenemos la particularidad es de contar a nuestro favor con los milímetros acumulados a suelo. Muchas veces no lo tenemos en cuenta y planificamos un potencial de rendimiento con los milímetros que cayeron arriba del cultivo. No, en trigo es tan importante o más aún los milímetros que tenemos en el suelo. Entonces, cuando arrancamos una campaña de trigo y sabemos que tenemos buena acumulación de agua en el perfil, sabemos, y no voy a exagerar, que tenemos prácticamente la mitad del partido a nuestro favor. Después van a ocurrir algunos factores para definir, pero ya tenemos gran parte del rinde construido con el agua en el perfil.